Me llamo Elías, y lo que les voy a contar aquí me ha cambiado la vida por completo. No soy predicador. Nunca se me ha conocido por tener experiencias sobrenaturales. Era un hombre común y corriente. Trabajaba duro, llegaba a casa cansado, me sentaba en el sofá y oraba con mis hijos antes de acostarme. Para la iglesia, el vecindario y mi propia familia, era un ejemplo de hombre cristiano, un esposo fiel, un padre presente y un siervo devoto. Pero lo que nadie vio fue lo que sucedió cuando el mundo dormía. Todo empezó sutilmente. Silencios densos dentro de la casa. Una sensación extraña, como si algo me observara en la oscuridad. Abría los ojos de madrugada y veía sombras moviéndose, pero me decía, es solo cansancio. El problema es que el cansancio no te devuelve la mirada, no araña las paredes, no te susurra al oído mientras rezas. Mi esposa, Ana, era activa en la iglesia. Dirigía el ministerio infantil, se sabía los versículos de memoria y oraba con mucha delicadeza durante el servicio. Pero por la noche, algo en ella cambiaba. ¿Alguna vez has sentido que la persona a tu lado te oculta algo, pero prefieres fingir que no lo notas? Era así. Siempre después de la medianoche, ella se levantaba de la cama. Yo fingía dormir, pero mi corazón se aceleraba. A veces oía susurros. A veces regresaba oliendo a humo o a perfume que no era suyo. Y cuando le preguntaba decía, fui a orar. Entonces, ¿por qué tenía tanto miedo? Un día, me desperté y vi la puerta del dormitorio entreabierta. La luz del salón parpadeaba. Me levanté en silencio. Y lo que vi, todavía me pone la piel de gallina. Ana estaba arrodillada en el suelo, frente a una vela encendida, murmurando palabras en un idioma que jamás había oído. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro distorsionado. Retrocedí, volví a la cama, fingí no haberla visto. ¿Alguna vez has hecho esto? Fingir que no lo veías para no tener que lidiar con lo que veías. Yo lo hice durante semanas, hasta que mis hijos empezaron a tener pesadillas frecuentes. Uno de ellos me dijo, papá, hay una mujer toda negra que camina por la casa de noche. Se parece a mamá, pero no lo es. Fue entonces cuando todo dentro de mí empezó a desmoronarse. Intenté hablar con ella, pero dijo que todo era producto de mi imaginación, que estaba cansada, que me estaba volviendo rara. Y yo, como una tonta, le creí. Pero una noche, lo que vi me dejó sin aliento. Y después de eso, nunca volví a dormir igual. Lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. Porque lo que Dios me reveló esa mañana destruyó todo lo que creía saber sobre mi hogar y mi matrimonio. Si alguna vez has sentido algo similar, una carga extraña en tu hogar, un silencio que grita, o incluso esa desconfianza que te duele pero no sabes de dónde viene, deja un comentario. Quizás tu historia pueda ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo ahora mismo. Tu voz aquí es más fuerte de lo que imaginas. Y si esta historia te ha conmovido de alguna manera, dale me gusta a este video y haz clic en el botón susurrar. Es este gesto el que hace que este tipo de mensaje llegue a más personas, personas que necesitan despertar, que necesitan ver lo que el espíritu esconde en las sombras de la rutina. Y si sientes que este tipo de testimonio te habla, si tienes sed de comprender lo invisible, de romper con el engaño espiritual, suscríbete al canal. Esto no es solo un video. Es una advertencia, un reflejo, una guerra que muchos libran sin saberlo. Ahora te sorprenderás cuando descubras lo que vi esa noche cuando decidí seguir a mi esposa en silencio por la casa. Ana, mi esposa, era respetada por todos. Era una mujer de oración. Participaba en la adoración, la alabanza y los eventos de la iglesia. Siempre llevaba su Biblia en el bolso y una sonrisa lista para bendecir. Pero en casa, al ponerse el sol, algo en ella cambió. Al principio, eran pequeños detalles que solo notan quienes aman de verdad. Un extraño silencio en sus ojos.
una respiración algo agitada. Seguía diciendo amén, pero ya no había luz en su voz. Y esto empezó a dolerme de una manera que no podía explicar. Lo que me despertó para siempre fue la rutina. Siempre después de la medianoche, Ana desaparecía, literalmente. A veces me despertaba y sentía que un lado de la cama estaba vacío, con las sábanas aún calientes. La buscaba, pero solo encontraba puertas cerradas y ese silencio denso, como si la casa misma contuviera la respiración. Otras noches, fingía dormir, pero oía susurros provenientes de la sala o del patio. Palabras que no eran oraciones, eran como murmullos con otra frecuencia, otro espíritu. Y entonces algo empezó a agitarse dentro de mí. Intenté no juzgar. Intenté creer que era insomnio, que estaba rezando en silencio, que solo buscaba a Dios. Pero mi espíritu no se calmaba. Era como si el Espíritu Santo me diera un codazo desde dentro, diciéndome, abre los ojos. Una noche, me levanté lentamente y la seguí. Vi su silueta a lo lejos, sentada en el suelo de la habitación de invitados. La luz estaba apagada, pero las cortinas abiertas dejaban entrar la luna. Y allí, a la luz de la luna, Ana estaba rodeada de objetos que nunca había visto. Velas apagadas, un cuenco oscuro, papeles rotos y un olor fuerte, casi sofocante. Mi corazón latía tan rápido que tuve que apoyarme en la pared. No entendía lo que veía. Caminé lentamente de regreso a mi habitación, sudando, con la mente dándole vueltas. Pasé la noche despierto. Al día siguiente ella actuó como si nada hubiera pasado. Sonrió, me abrazó, me preguntó cómo había estado el día. Quise preguntar, pero el miedo me impidió hablar. El miedo a descubrir una verdad que tal vez no estaría listo para afrontar. Pero si algo he aprendido de todo esto, es que el pecado oculto huele, contamina el ambiente, altera la atmósfera de la casa, atrae presencias que no son de Dios. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más me lo hacía sentir Dios. Hasta el día en que yo misma me desperté con una presencia que no era humana. Y ahí empecé a comprender que Ana ya no era la misma. Y que ya no podía fingir que no la veía. Si alguna vez has sentido esta presencia en tu hogar o has sospechado algo inexplicable, escribe aquí en los comentarios: Señor, revélame la verdad que mis ojos no ven. Y fue solo después de enfrentar este miedo que tomé una decisión. Necesitaba respuestas. Y solo había un lugar donde podía encontrarlas. Después de aquella noche en que vi a Ana arrodillada en la oscuridad, rodeada de objetos extraños, el aire dentro de nuestra casa nunca volvió a ser el mismo. Era como si algo se hubiera activado. Una especie de oscuridad silenciosa, pero pesada. La habitación donde dormíamos, antes llena de la paz que solo el matrimonio con Dios puede traer, ahora era sofocante, fría y con un olor inexplicable. Una mezcla de vela quemada, hierro y flores marchitas. A veces me despertaba jadeando, como si alguien me hubiera puesto una almohada sobre la cara durante la noche. Nuestros hijos empezaron a tener pesadillas. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero una mañana, mi hijo menor entró corriendo en nuestra habitación, con la cara empapada de sudor y los ojos muy abiertos. Temblaba. Dijo con la voz entrecortada: «Papá, hay una mujer en el pasillo. Lleva un vestido negro y me está mirando». En ese momento, se me heló la sangre en las venas. Me levanté de un salto, fui al pasillo y encendí todas las luces. Nada, ni un sonido, ni una figura. Pero el frío en el aire era real. El tipo de frío que no viene del viento. Esa misma noche, volví a la habitación en silencio y vi a Ana durmiendo, o fingiendo dormir. Su rostro se volvió hacia la pared. Su respiración era extraña, como si estuviera en otro lugar. Mi espíritu estaba inquieto. Era como si compartiera el techo con alguien que sabía mi nombre, pero ya no mi fe.
Fue entonces cuando empecé a ayunar. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender si todo esto era espiritual, psicológico o ambos. Empecé a orar todos los días a las 3 de la mañana. Solo, encerrado, con mi Biblia abierta en el Salmo 91. Había escuchado testimonios de raptos, visiones del infierno, revelaciones espirituales. Pero ahora, este era mi hogar, mi esposa, mis hijos. Necesitaba que Dios me hablara, y lo hizo. Si alguna vez has sentido que tu casa se vuelve pesada, tu espíritu inquieto o tus hijos se inquietan por la noche, escribe aquí en los comentarios: Señor, revela lo que se esconde en mi casa. No tienes idea de cuántas familias pasan por esto y guardan silencio, pensando que solo es estrés. Pero el enemigo actúa en silencio. A la mañana siguiente, mientras buscaba a Dios de rodillas, Él me mostró algo que lo cambió todo, y nunca olvidaré lo que vi en esa visión. La noche era oscura. El reloj marcaba las 3:13. Estaba arrodillado junto a la cama, con las manos apoyadas en el colchón y el rostro bañado en sudor y lágrimas. La Biblia estaba abierta en 1900 en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Apenas salía mi voz, un susurro ronco. Señor, si hay algo oculto, muéstramelo. Muéstrame lo que no puedo ver. Muéstrame qué hay detrás de su silencio. De repente, sentí que el ambiente cambiaba. La habitación se oscureció incluso con la luz encendida. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi cuerpo se paralizó. Sentí un hormigueo en las piernas. Era como si el suelo me absorbiera las fuerzas. Intenté abrir los ojos, pero mi visión se oscureció. Intenté hablar, pero mi boca no me obedecía. Fue como si un peso cayera sobre mí, aplastándolo todo. Y entonces, de la nada, me encontré fuera de mí. Sí, estaba loca. Flotaba a pocos metros del suelo, contemplando mi propio cuerpo inmóvil, arrodillado. Y antes de que pudiera comprender qué pasaba, fui arrastrado violentamente, como si una fuerza invisible me agarrase del alma. Atravesé las paredes de la casa como si fueran de humo. Atravesé el techo, subí, y luego me zambullí. Un túnel negro y espiral se abrió ante mí. Parecía no tener fin, y cuanto más bajaba, más pesado y sofocante se volvía el aire. El sonido era extraño, como si gritos lejanos se escondieran tras las paredes del túnel. Y no pude detenerme, no pude resistir. Solo pude rezar en mi mente: Dios, ten piedad de mí, protégeme, muéstrame lo que necesito ver. Y entonces, al final de ese abismo, apareció una luz roja. Pero no era una buena luz. Era como el resplandor de un carbón encendido. Denso, impuro, como un fuego que no calienta, solo consume. En ese momento, comprendí que Dios me llevaba a un lugar inaccesible para los ojos humanos, donde los secretos caen, donde las máscaras se desgarran, y lo que me mostró después, jamás lo he podido olvidar. Si alguna vez has sentido que algo espiritual intentaba sacarte de la realidad, escribe aquí en los comentarios: Dios, abre mis ojos. Te darás cuenta de que no estás solo en esta búsqueda. Muchos han pasado por experiencias que la razón no puede explicar, pero el espíritu reconoce. Y lo que vi cuando pasé ese semáforo en rojo me dejó sin aliento. Esa luz roja me envolvió por completo. Era como caminar bajo el calor de un horno encendido. El olor era insoportable: azufre, carne quemada y un olor que parecía provenir de lo más profundo del alma. Me zumbaban los oídos y los gritos. Ahora estaban más cerca. Resonaban como lamentos eternos, gritos de dolor que no cesaban. Era como si el mismísimo infierno respirara, caliente, húmedo, sofocante. Y yo estaba en el centro. Miré a mi alrededor y vi figuras distorsionadas arrastrándose. Hombres y mujeres retorciéndose de dolor. Algunos gritaban pidiendo perdón. Otros reían desesperados. Los demonios
Eran como sombras vivientes, altos, huesudos, con ojos insondables. Algunos aullaban, otros simplemente miraban fijamente, fríos, como carceleros de un destino eterno. Y fue entonces que vi a Ana. Estaba arrodillada. Su cabello despeinado le cubría el rostro. Un vestido blanco estaba manchado de ceniza y sangre. Lloraba, pero no era un llanto cualquiera. Era un lamento del alma, un grito silencioso que brotaba de sus ojos. Una desesperación sin consuelo. Y detrás de ella, dos demonios. Uno le susurraba al oído. El otro le puso las manos sobre la cabeza, como si la aprisionara con pensamientos oscuros. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él, intentó correr hacia ella, pero una fuerza me detuvo. Grité: «¡Ana! ¡Ana! ¿Qué haces aquí? ¿Es una pesadilla?». Pero no me salía la voz, y aún así, me oyó. Levantó lentamente la cara y me miró con ojos vacíos. Su rostro, que antes había sido dulce, ahora estaba distorsionado por el dolor, y susurró: «Deberías haberlo visto». Una lágrima cayó, y en ese instante todo a su alrededor se estremeció. Un estruendo, un grito desde las profundidades, y me sacaron de nuevo. Pero antes de que me sacaran, vi a uno de los demonios mostrar en sus manos una lista de nombres, y entre ellos estaba el mío. Si esto te puso la piel de gallina, escribe en los comentarios: «Mi nombre está en el cielo». Porque en ese momento entendí que el infierno tiene nombres, y lo que Dios me iba a revelar lo cambiaría todo. Me arrojaron al suelo, en un lugar oscuro, húmedo e informe. Ya no flotaba. Ahora podía sentir el peso de ese lugar en mis huesos, aunque no estuviera en mi cuerpo. Había una mesa de piedra negra frente a mí, y sobre ella, ese libro. Era grueso, con una cubierta de cuero oscuro, cubierto de marcas de garras y símbolos que no entendía. Uno de los demonios se acercó. Sus ojos eran dos agujeros profundos que ardían como brasas. Abrió el libro. Las páginas parecían estar hechas de piel. Y entonces, con un dedo nudoso, señaló. Allí, entre tantos nombres, estaba el mío, Elías Rodríguez. Sentí que el suelo daba vueltas. Grité que era un error, que era un hombre de Dios, un padre, un siervo, que tenía esposa, hijos, una vida en la iglesia. Pero esa criatura simplemente inclinó la cabeza y respondió con una voz que no se oía con los oídos, sino con el espíritu. Dejaste que el pecado habitara en tu casa y fingiste no verlo. Intenté correr, pero mis piernas no se movían. Lo que vi en ese lugar no fue solo sufrimiento, fue exposición. Era como si cada rincón del infierno gritara las verdades que la tierra intentaba ocultar. Mientras flotaba en ese abismo sin fondo, las sombras pasaban a mi lado, corriendo, gritando, siendo arrastradas. A algunas no las reconocí, pero otras me impactaron. Eran personas que conocía, hermanos de la iglesia, hombres que una vez me pusieron las manos sobre la cabeza para orar, músicos de alabanza, mujeres que predicaban, que cantaban con lágrimas en los ojos. Pero ahí, nada de eso importaba. Vi a un hombre sentado en el suelo, arrancándose el pelo, mientras sollozaba. Era solo una página web. Creí que nadie lo sabía. Uno de los músicos de la iglesia a la que asistía. Junto a él, una mujer con las manos quemadas sostenía lo que parecía una Biblia en llamas. Lloraba, pero no se soltaba. Era como si Dios dijera: «Usaste mi nombre, pero nunca me escuchaste». La sensación era insoportable. Un lugar donde todo lo oculto sale a la luz, donde los secretos se pudren vivos y las voces que una vez parecieron santas se convierten en gemidos de horror. Allí no había título, no había ministerio, solo había consecuencias. Una mujer que solía rezar en voz alta en la iglesia gritó pidiendo ayuda mientras la perseguían criaturas deformes. Dijo: «Pero ayuné, fui fiel». Y una voz respondió: «Pero nunca fui sincera».
destrozó por dentro. Cada rostro que reconocía era una puñalada en el alma. Y de repente, todo se detuvo. El sonido cesó, los gritos se silenciaron, y una voz firme, cortando el silencio como una espada, me dijo: «Ahora verás lo que pasa en tu casa». Fue como si Dios mismo me hubiera atraído en espíritu. La escena cambió. La oscuridad se transformó en una habitación familiar. Me encontré flotando sobre mi casa. Y en ese instante comprendí que lo que creía que era solo rareza, rutina o cansancio, era una puerta abierta. Era la legalidad, y estaba a punto de revelarse. Si sientes que hay algo oculto donde debería haber luz, escribe aquí en los comentarios: «Revélalo, Señor». Porque lo que me mostró después fue algo que jamás hubiera imaginado. Cuando Dios me dijo que vería lo que sucedía en mi casa, pensé que era solo una visión, algo simbólico. Pero lo que vino después me desgarró. La oscuridad se abrió, como si se hubiera rasgado un velo. Y ante mí apareció una celda. No una celda común, sino una de piedras que parecía respirar. La atmósfera era sofocante. El suelo estaba vivo. El aire era denso. Y en el centro, ella estaba allí. Mi esposa, Ana. Estaba arrodillada, apoyada contra una pared cubierta de extrañas inscripciones, encadenada de brazos y tobillos. Las cadenas parecían moverse solas, apretándose cada vez más mientras intentaba gritar. Pero el grito que se le escapó no era de ira, era de dolor. Un dolor antiguo y apagado, lleno de dolor y soledad. «Perdóname, Elías», gritó. «Solo quería ser escuchada. Solo quería no sentirme tan sola». Y eso me destrozó por dentro. Cada palabra que decía era como una aguja que me atravesaba la conciencia. Porque allí, en ese lugar donde las máscaras no sobreviven, las verdades salen a la luz. Intenté acercarme. Quería abrazarla, decirle que no estaba sola, pero antes de que pudiera extender la mano, apareció una criatura, alta, deforme, con ojos negros que no parpadeaban. Empujó a Ana contra la pared, con fuerza brutal, como si fuera una muñeca de trapo. Se rió. Una risa que parecía provenir de 1000 voces a la vez. Y se acercó a mí. Sus labios no se movieron, pero oí la voz dentro de mi cabeza. «Esta es nuestra». Sirvió, pero no a su Dios. Rezó, pero no por él. Buscó, pero no en espíritu. Intenté responder, pero mi voz se había apagado. Me encontré impotente, flotando frente a la mujer que había dormido a mi lado durante años y que ahora clamaba misericordia en un lugar donde las oraciones parecían no tener eco. Su expresión me destrozó. No era solo dolor espiritual. Era la mirada de alguien que siempre había deseado ayuda, pero nunca se había atrevido a pedirla. Si esto te conmueve, comenta aquí. Señor, revélame lo que mis ojos no ven, porque lo que descubriría después me haría mirarme como nunca antes. Seguía de pie frente a la celda. El sonido de gritos se mezclaba con gemidos de lamentación que parecían provenir de las paredes. Y entonces empezaron las voces. No, era solo una. Eran varias, profundas, susurrantes, retumbantes, como si los propios demonios empezaran a pelearse por quien contaría la historia primero. Y una de ellas dijo con burla: «Nos encendió velas a las 3 de la mañana». Otro, con un humo espeso goteando de la boca, añadió: «Nos llamó para proteger a sus hijos, para atar a su marido, para tener poder». Sentí que me subía el calor a la cara. Grité furiosa: «Mentira, es creyente, rezaba, servía en la iglesia». Pero se rieron, y cuando se rieron, lo vi. La oscuridad a mi alrededor se desgarró, como una cortina que se descorre. Y allí estaba, nuestra habitación. Amanecía. Me vi durmiendo. De lado, como siempre, y ella, arrodillada en el frío suelo. Una vela negra encendida frente a ella. Un plato de sal, un vaso de agua.
y una Biblia, abierta en el Salmo 91, pero boca abajo. Sus palabras no eran una oración, eran órdenes, invocaciones, palabras repetidas que no provenían del Espíritu, sino de otra fuente. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No quería ver. Quería cerrar los ojos, despertar, regresar, pero allí no había escapatoria. La verdad me cortaba como una espada. Entendí el motivo de la opresión. Entendí las pesadillas de mis hijos. Entendí los susurros. No lo hizo por maldad, pero tampoco por fe. Lo hizo por miedo, por falta de control, por heridas que crecieron silenciosamente y acabaron abriendo brechas. Y aún así, ante esa visión, algo dentro de mí quería justificar, que quería negar. Pero los demonios se acercaron una vez más, y uno de ellos dijo: nos buscó, porque creía que su Dios había guardado silencio. Si esto te conmovió, si algo dentro de ti parece estar revelándose, comenta aquí: Señor, rompe toda mentira que me aleja de tu luz. Tu palabra tiene poder, y cuando la verdad llega, no llega para acusar, sino para liberar. Pero lo que pasó después me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi propia alma. Fue como si el aire a mi alrededor se hubiera condensado. Un humo espeso comenzó a elevarse del suelo en ese lugar donde el tiempo parecía no existir. Se movía lentamente, como si tuviera voluntad propia, y al elevarse ante mis ojos, formó escenas. Era como si se hubiera abierto una pantalla en medio del mundo espiritual. No podía parpadear. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirme por la boca. Y lo que vi nunca más me abandonó. La primera imagen mostraba a Ana de joven. Vestía una blusa blanca y llevaba el pelo suelto. Tendría unos 16, quizá 17 años. Entró con vacilación en una habitación pequeña y mal iluminada. Dentro, una mujer mayor la esperaba, sentada en el suelo, con extraños collares alrededor del cuello y ojos que parecían ver más allá de la carne. Vi un altar improvisado, fotos, papeles doblados, un plato con sangre, y allí, en ese suelo sucio, Ana hizo su primer pacto. «Protege a quien amo», dijo. «Dame fuerza, enséñame a no ser rechazada». La imagen cambió. Ana ya era adulta. Dentro de 1900, nuestro armario escondía libros de tapas oscuras tras las sábanas de invitados. Era como si dividiera su vida en dos mundos, el visible y el invisible. El que me mostraba a mí, a los hermanos de la iglesia, a los pastores, y el que escondía en la oscuridad de la noche, como si huyera incluso de sí misma. Era una buena mujer, sí, pero herida, frágil. Cargaba con traumas y creencias que nadie la ayudó a sanar. Y entonces la vi en la iglesia, arrodillada, llorando, con las manos en alto, los ojos cerrados, la voz entrecortada. Y por fuera, todo parecía real, parecía un destrozo. Pero por dentro, el Señor me hizo ver. Su corazón estaba en otro altar. Era como si buscara a Dios, pero con miedo, con reservas, con secretos guardados tras puertas que nadie abría. Y en ese momento, algo dentro de mí empezó a romperse, porque no se trataba solo de ella, se trataba también de mí, de cuánto fallé en mirar, en preguntar, en preocuparme. Cuántas veces también me arrodillé ante Dios, pero con el corazón dividido. Cuántas veces canté alabanzas mientras albergaba heridas, dudas o silencios que solo el cielo conocía. Si algo de esta historia te conmovió, comenta abajo con fe: Señor, revélame todo lo que aún te oculto. Tu voz podría ser la respuesta que alguien espera para despertar. Y si llegaste hasta aquí, es porque este mensaje encontró un lugar en tu corazón, pero aún había más. Porque lo que Dios me mostró a continuación era sobre mí, sobre lo que llevaba oculto y que yo misma negaba. La atmósfera cambió. Ya no era solo dolor. Era como si el cielo mismo hubiera rasgado el velo entre lo que veía y lo que siempre me había negado a ver. La presencia de Dios llegó como un trueno.
pero no era un sonido que se pudiera oír con los oídos. Era algo que vibraba por dentro, que traspasaba la carne y llegaba al alma. Una voz que desgarraba el espíritu. Ella sirvió a 2 amos. Eso fue lo que dijo. No con ira, sino con verdad. Y esa verdad me dolió más que cualquier visión que hubiera tenido. Nunca me diste tu corazón, dormiste junto al engaño, y nunca quisiste ver. Esas palabras me quemaron por dentro, porque en ese momento no era solo Ana la que se enfrentaba, era yo también. Yo, que rezaba de madrugada, pero no me atrevía a preguntar qué se escondía en sus silencios. Yo, que decía amarla, pero nunca me molestaba en discernir lo que llevaba dentro. ¿Cuántas veces ignoré las señales? ¿Cuántas veces preferí la comodidad de una fe tibia a enfrentar la guerra espiritual que se libraba bajo mi propio techo? Y entonces se reveló algo aún peor. El humo empezó a moverse de nuevo. Las imágenes cambiaron, y lo que vi me dejó sin aliento. Era un recuerdo. Una escena que parecía surgida de las profundidades del infierno, pero que había sucedido justo a mi lado, sin que yo lo supiera, sin que yo quisiera saberlo. Fue como si Dios me dijera: no solo fuiste una víctima, también fuiste víctima del abandono. Y en ese momento, el dolor se convirtió en arrepentimiento, porque la luz divina no expone solo para juzgar, expone para salvar, para sanar. Pero primero, necesita desgarrar. Si estás escuchando esto y sientes que hay cosas que tú también te has negado a ver, en ti mismo, en tu hogar, en tu fe, comenta aquí con sinceridad: Señor, abre mis ojos. Tu entrega podría ser la semilla de un nuevo comienzo. Y si esto te conmueve, quédate conmigo, porque en el siguiente fragmento, lo que me mostraron fue sobre un pacto silencioso que casi destruyó a toda mi familia. Mientras aún intentaba procesar el dolor de todo lo que había visto sobre mi esposa, una nueva escena comenzó a desplegarse ante mí. Pensé que era otra revelación sobre ella, pero esta vez se trataba de mí, y no estaba preparado. El humo oscuro se disolvió en imágenes nítidas, como si recuerdos fueran arrancados de lo más profundo de mi alma y arrojados ante mí. Vi mis propios ojos, fríos. Vi momentos en los que ignoré sus silenciosas súplicas de atención, de afecto, de escucha. Vi palabras que nunca dije, pero que dolían por omisión. Y entonces la voz del Señor, con dolor y verdad, me traspasó. Mientras la señalabas con el dedo, tu corazón también estaba lejos de mí. Sentí un peso sobre mí. Dios no solo revelaba su error, sino la mentira que yo cargaba. Vi escenas de mí misma, sola, mirando a otras mujeres con pensamientos impuros que nunca me atrevía a expresar, pero que albergaba en silencio. Vi mi orgullo al predicar, mi ego al acercarme al altar. Y una vez más, esa voz que expone para sanar me dijo: amabas el altar, pero no me amabas a mí. Solo usabas mi nombre para protegerte del vacío. En ese momento comprendí que el infierno no solo comienza después de la muerte. Comienza cuando el corazón se esconde de la verdad, cuando la fe se convierte en una fachada, cuando usamos la Biblia como escudo pero no como espejo. Fue como si Dios me dijera: ella cayó, pero tú te endureciste. Y esta revelación me destrozó, porque comprendí que el pecado oculto más peligroso es aquel que nos convencemos de no tener. Si esto te conmueve de alguna manera, comenta aquí: Dios, muéstrame lo que todavía está oculto en mí. A veces, solo cuando brilla la luz divina vemos lo que solíamos llamar normal. Y lo que Él me mostró fue lo que se estaba construyendo en el mundo espiritual, sin que yo me diera cuenta. Algo que estaba a punto de destruir a mi familia por completo. Cuando la voz de Dios cesó, quedó un silencio denso y sofocante, como si hasta el aire hubiera renunciado a existir allí.
Mis rodillas cedieron sin darme cuenta. No pude soportarlo más. Caí. En el suelo de ese lugar donde las almas nunca descansan, grité. Un grito que salió de lo más profundo de mi alma. Un grito que lo contenía todo. Dolor, arrepentimiento, desesperación, anhelo y culpa. Intenté arrastrarme hacia Ana, pero era como si un abismo invisible nos separara. Me miró con una mezcla de dolor y resignación, y eso me destrozó por dentro. Ella también lloraba, pero sus gritos no tenían eco. Los míos tampoco. Era como si todo arrepentimiento hubiera llegado demasiado tarde a ese lugar. Grité por misericordia. Grité por perdón. Intenté decir que lo entendía, que quería volver, que quería cambiar. Pero las palabras rebotaron en los muros espirituales del infierno y volvieron a mí como ráfagas de viento helado. Era como si el infierno se burlara de cada intento de redención que venía después de la sentencia. Y mientras lloraba, los demonios reían. Reían como si estuvieran viendo un espectáculo antiguo. Un hombre destrozado, intentando arreglar el tiempo con lágrimas tardías. Intenté alcanzar a Ana. Extendí los brazos. Quería abrazarla. Quería decirle que la perdonaba, que entendería todo lo que había hecho. Pero al acercarme, apareció uno de ellos, el mismo demonio de antes, el que reía, el que susurraba. Me apartó con un simple gesto y mi alma tembló. Fue entonces cuando me rendí. Me derrumbé, me doblegué. Me rendí al peso de mi propia impotencia. No había nada allí que pudiera controlar. Ninguna oración que pudiera romper ese techo oscuro. Ninguna alabanza que abriera un camino. Allí, en ese valle de angustia, el arrepentido era solo un espectador más de sus propios fracasos. Pero fue entonces, en el momento exacto en que mi alma se quedó en silencio y todo parecía perdido, que una luz atravesó el lugar. Una luz que no era de este mundo. Una luz que los demonios no podían soportar. Retrocedieron, gimieron, gritaron. Y yo, aún, arrodillado, miré hacia arriba por primera vez con esperanza. Si este momento te habló, comenta a continuación. Todavía hay luz para mí. Y lo que esa luz reveló a continuación, no se trataba del infierno. Se trataba de una decisión que lo cambiaría todo. La luz atravesó la oscuridad como una espada a través de un velo invisible. Los gritos cesaron. Los gemidos se desvanecieron. Incluso el calor sofocante del infierno pareció retroceder ante la presencia que ahora llenaba la habitación. Y entonces la oí. Una voz. Pero no era como cualquier otra. Era firme, viva, llena de autoridad. No venía de afuera, venía de dentro. Como si cada célula de mi espíritu reconociera esa presencia. Como si la eternidad me hablara directamente. Vuelve, Elías. Eso fue lo que dijo. Con claridad, sin prisa, como un padre que llama a su hijo, no con ira, sino con amor firme e inquebrantable. Te he mostrado lo que estaba oculto. Ahora decide a quién servirás. En ese momento, comprendí que todo lo que había vivido allí no era un castigo. Era una revelación. Un testimonio vivo de lo que ocurre cuando cambiamos al Dios de la Biblia por otros amos. El orgullo, el control, la religiosidad vacía y la fe superficial. Fue una experiencia sobrenatural que me arrancó de la ilusión y me puso cara a cara con la verdad espiritual. Esa voz no me acusaba, me llamaba, pero no a regresar por donde vine. Era un llamado a renacer, a decidir. No bastaba con conmoverme con todo lo que veía, era hora de elegir. Servir a Dios con todo, o seguir fingiendo, como hice durante tantos años, como Ana hasta el final. Y entonces, de repente, desperté. No como quien sale de un sueño, sino como quien regresa de una prueba espiritual. Estaba en la misma habitación, en la misma cama, pero nada era igual. Era como si respirara un aire más denso, más real.
Mi cuerpo temblaba. Mi alma aún ardía con las imágenes. Pero en el fondo, sabía. Algo había cambiado. Y si esto te conmovió, comenta abajo. Quiero servir al Dios verdadero. Pero ¿qué pasó cuando desperté y vi a Ana a mi lado? ¿Qué hice? ¿Qué me dijo Dios que le dijera? Desperté como si hubiera vuelto a nacer, pero entre las sombras. Tenía la piel empapada. El pecho me subía y bajaba. Mi rostro estaba bañado en lágrimas. Un médico a mi lado decía cosas que apenas podía oír. Solo después lo supe. Tuve un paro cardíaco. Estuve muerta durante 7 minutos. 7. Pero el tiempo no explica lo que experimenté. Porque lo que vi no fue consecuencia de un colapso corporal. Fue consecuencia de una revelación del alma. Permanecí en silencio durante días, sin poder hablar, solo mirando al techo, sintiendo la presencia de algo más grande y más urgente. Cuando por fin logré moverme, no pensé, actué. Agarré cajas, bolsas, cajones, revolví todo. Los libros escondidos de Ana, los amuletos, las imágenes, velas, cuadernos con oraciones invertidas, palabras tachadas, papeles quemados. Incluso temblaba al tocarlos, pero sabía lo que tenía que hacer. Salí al patio trasero, encendí una fogata y lo tiré todo allí, uno por uno. El papel crujió, las fotos crujieron, como si se resistieran. El humo se elevaba con un olor extraño, pero no me importó. Lo sabía. Esto ya no podía ser entre nosotros. Ya no podía dormir junto a un altar roto. Ana me miró desde el balcón. No dijo nada. Solo observaba. Sus ojos no estaban llenos de ira. Estaban llenos de miedo. Algo que tal vez nunca imaginó que yo vería. Sabía lo que había descubierto. Y tal vez sabía lo que aún quedaba por revelar. Pero en ese momento, el silencio entre nosotras lo dijo todo. Algo había cambiado. Algo se estaba rompiendo. Algo espiritual. Y si sientes que este testimonio te habla, comenta abajo. Ya no quiero vivir con engaños en casa. Tu comentario puede ser una respuesta para otros que también viven rodeados de apariencias. Pero lo que hizo Ana después de esa noche es lo que realmente me dejó en shock. Se quedó quieta durante largos minutos. Me miró como si buscara refugio, pero con los ojos de quien teme ser descubierta. Hasta que, finalmente, se desplomó. Él cayó de rodillas en el suelo de la sala, como si el peso de años de ocultación finalmente lo hubiera destrozado. Lloré sin poder respirar bien, y, entre sollozos, confesó, todo era cierto. Dijo que empezó con miedo, que las noches en vela, los sueños inquietantes, la sensación de abandono la desesperaban. Que una vecina le dio un libro, una vela, un consejo, que le dijeron que era solo para proteger el hogar, solo para cerrar el cuerpo de su esposo, solo para garantizar la bendición de sus hijos. Y ella, sin darse cuenta, empezó a alejarse de Dios. Dijo que rezaba, sí, que iba a la iglesia, sí, pero que en el fondo no confiaba, que ya no sentía su presencia, y que en el fondo pensaba que Dios se había silenciado. Por eso buscó otra voz, otros medios, otra fuerza. Dijo que intentó parar, que quemó los objetos, pero luego los volvió a comprar, que lloró sola en el baño, pidiendo perdón, pero al día siguiente lo volvió a hacer, y que se sentía avergonzada de mí, pero también enojada, porque creyó que lo vi, pero fingí no verlo, que me escondí tras el púlpito, que también la había abandonado, espiritualmente. Cuando terminó, estábamos los dos arrodillados, uno junto al otro, llorando, sintiendo vergüenza, arrepentidos, y un miedo que solo quienes han visto el infierno comprenden. Fue entonces cuando comenzó la verdadera batalla, porque reconocer tu error es solo el primer paso. La guerra, en realidad, comienza en el momento en que decides romper con todo lo que te frenaba. Y eso fue exactamente lo que hicimos.
Si esta parte te conmovió, comenta a continuación. Hoy comienza mi guerra por la salvación. Tu comentario podría abrir una puerta espiritual en la vida de alguien. Pero la decisión más difícil que tomamos fue la que cambiaría todo a la mañana siguiente. Lloramos, ayunamos, nos expusimos frente a nuestros hijos, sin máscaras, sin fingir ser creyentes. Recuerdo el primer día que nos arrodillamos juntos, en silencio. Simplemente lloramos. Los niños nos miraron, asustados al principio, pero luego algo cambió en sus ojos. Fue como si sintieran que algo invisible se había roto. Rompimos libros, quemamos objetos, cerramos todos los huecos, se oró por cada rincón de la casa. Cada habitación se llenó de lágrimas, y esa noche fue como si el cielo descendiera. La presencia regresó. Ese calor en mi pecho que ya no recordaba. Los sueños cambiaron. El silencio que antes era denso se convirtió en paz. Esas voces, el escalofrío, la pesadez, desaparecieron. Y, poco a poco, nuestra casa volvió a ser un hogar. Olía a vida otra vez, risas sencillas, conversaciones sinceras, abrazos largos, peticiones de perdón, reconciliación. Incluso nuestros hijos empezaron a rezar sin que se lo pidiéramos. Ellos mismos pidieron ayuno. Me abrazaron y dijeron, «Papá, hoy fue diferente. Dios está aquí». Pero nada de esto fue mérito nuestro. No ganamos por ser buenos, no ganamos por tener fuerza. Solo nos arrepentimos. Solo reconocimos que estábamos sucios, perdidos, engañados. Y Dios nos lavó. La sangre de Jesús fue la única razón por la que estamos aquí ahora, en libertad. Solo Él tenía el poder de romper los pactos ocultos, de deshacer las palabras susurradas en la oscuridad. Porque en el reino espiritual, o sirves, o eres servido como presa. Y ya no quería estar prisionero dentro. Ya no quería dormir junto a cadenas disfrazadas de religiosidad. Si has llegado hasta aquí, escucha esto con el corazón abierto. Regresa a Jesús. No importa si has predicado, cantado o servido. Si tu corazón se ha desviado, Él sigue llamándote. No tiene sentido ocultar tus pecados bajo buenas intenciones. Dios lo ve todo. Dios conoce el cuarto oscuro de nuestra alma. Y si me hizo pasar por lo que pasé, fue para que no tuvieras que bajar allí para entender. El infierno es real. La condenación también lo es. Pero la salvación, eso sigue en pie. Todavía está al alcance de quienes se arrepienten de verdad. Puede que estés en la iglesia y tu alma esté lejos. Puede que tengas una Biblia en tu mesita de noche, pero tu corazón puede estar atrapado en pecados secretos. Pero Dios te conoce, te espera con los brazos abiertos, no con acusaciones, sino con sanidad, con verdad, con amor que transforma. Él no quiere tu desempeño, quiere tu arrepentimiento, quiere tu corazón sincero, quiere restaurarte desde dentro. Está escrito, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Hebreos 10:17. Así que ahora, si lo sientes, repite esta oración conmigo, pero hazlo con el alma, con voz entrecortada, con verdad. Señor, ten piedad de mí. Por tu gran compasión, borra mis pecados. Límpiame de todas mis iniquidades y lávame de mi pecado, porque conozco mis iniquidades y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti, he pecado y he hecho lo que odias. Tienes razón cuando me juzgas y tienes razón cuando me condenas. En verdad, he sido malvado desde mi nacimiento. He sido pecador desde el día en que fui concebido. Lo que quieres es un corazón sincero. Llena mi corazón de tu sabiduría. Quita mi pecado y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No mires mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Dios,
Crea en mí un corazón puro, y dame una voluntad nueva y firme. Devuélveme el gozo de tu salvación, y preserva en mí el deseo de ser obediente. Oh Dios, mi Salvador, líbrame de la muerte y con alegría proclamaré tu salvación. Si estás de acuerdo con esta oración, comenta aquí. Amén. Me arrepiento. Porque al declarar esto, no solo tomas una postura, sino que también permites que este mensaje llegue a otros corazones. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te conmovió de alguna manera. Y si te llegó al corazón, entonces ya hemos conectado más de lo que las palabras pueden explicar. Este canal existe para eso, para traer luz donde solo había silencio, para abrir los ojos donde solo había confusión. Si este tipo de mensaje te resulta familiar, suscríbete al canal. Así seguirás recibiendo historias que realmente te llegan al alma. Aprovecha y comenta abajo. Estoy contigo hasta el final, solo para que sepa que me acompañaste hasta el último segundo. Esto me ayuda a entender que vale la pena continuar. Y si este video te conmovió, dale a me gusta y haz clic en el botón de sugerencia justo después. No es solo un clic, es una forma de decir, este mensaje necesita llegar a más gente. Hay un video aquí al lado que completa lo que experimentamos juntos. Haz clic y continúa conmigo. La próxima revelación te espera.